Estamos en la lección 4, formatos numéricos en celda. Los números tienen una particular manera de identificar su formato. Para ello hay una variedad de formatos de números. También respecto del tamaño de la presentación del número en la celda. Las opciones más comunes son el manejo de decimales, que se pueden aumentar o disminuir, el formato contable con puntos de 1000 en 1000, porcentaje, uso de símbolos como el símbolo de moneda. Hay una ventana especial dedicada a los formatos que vamos a revisar. En este tenemos la posibilidad de recorrer cada uno de los elementos posibles de personalizar, como por ejemplo la moneda, si es formato contable, la fecha, la hora, fracciones, texto, y también se puede personalizar la presentación en cada celda. Veamos esto en el programa. Aquí tenemos entonces para el manejo de números. Ampliamos con nuestro casillero de extensión de detalles, formato de celda. Tenemos entonces la forma general, la moneda, contabilidad, fecha, etc. Anotemos un número cualquiera. Este es un número simple de carácter general. Como pueden ver ahí, carácter general. Podemos seleccionar y definir que esta celda tiene formato numérico. Aquí podemos definir el estilo con la presentación de millares. ¿Qué significa esto? Que el formato divide el número, tal que si nosotros, por ejemplo, ponemos 2 millones, mientras no tenga el formato elegido, ahí no tendrá la presentación con la separación de 1000. Un número con decimales, 0.25, por ejemplo, es un número con 2 decimales. Podemos dejarlo con un decimal y vemos que se aproximó inmediatamente. O aumentamos los decimales usando entonces esta ventanita para elegir más o menos decimales. Ahí tenemos más decimales, 4 decimales. Recordemos que en la barra de fórmulas está siempre presentándose el número tal cual es. Ahí tenemos el número tal cual es, en su forma natural. Y acá lo tenemos con formato asociado. Si este número representa valor, podemos agregarle el símbolo de valor, peso en este caso. Podemos elegir también otras monedas, como por ejemplo euros. Si se fijan, le agregamos el símbolo euro y ya nos agregó decimales. No lo queremos con decimales. Y entonces podemos elegir acá el formato sin decimales. Y representaríamos euros
como moneda entera. Dependerá entonces de la expresión de cada moneda que o se use o no decimales. Con el peso chileno no tenemos decimales, salvo los ajustes en factura, cosas así, pero no da para decimales. Entonces tenemos ahí más formatos de contabilidad, podemos elegir. Si por ejemplo tenemos texto, entonces, este formato podemos decir que sea de texto. Y lo podemos definir como tal, número o texto. En ese caso es preferible decir que es un formato de texto, simplemente, o general. La hoja se abre con el formato general, como pueden ver. Veamos un caso especial. Por ejemplo, definamos que estos dos, vamos a ponerle color. Esto sea formato de fecha. Ahí tenemos formato de fecha. Y vamos a poner un formato de fecha corta. Entonces, si nosotros escribimos un número acá, 22 de marzo, no se escribe el formato con fecha. Si esto fuera formato numérico, apareció un número que es el 43.912, claro, porque Microsoft determinó que desde el 1900 en adelante, todos los días tienen un número único. Entonces, si este formato es numérico, lo que aquí se ve es el número del día convertido a fecha solo si tiene el formato de presentación de fecha. Elijamos ese. Fecha corta, 22 de marzo. Si elegimos fecha larga, nos escribe todo. El nombre del día, del mes y los números respectivos. Entonces, las fechas, si la celda se define como fecha, tanto puede guardarse con la expresión usual de fecha o con el número del día contado desde 1900 en adelante. Eso tiene una tremenda facilidad para Excel, puesto que es posible entonces hacer diferencias entre el número del día respecto de otro día y sacar la cuenta de días entre fechas, entre otras cosas. Más adelante con los ejercicios vamos a aplicar formato de fecha usualmente y ahí vamos a repasar nuevamente esta opción.